gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Pueden sentarse. Oh, glorificado el nombre de Jesús. Contando con su atención, con su reverencia, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y yo sé que cada amigo será bendecido ampliamente, y cada hermano. Quiero compartir con ustedes sobre efectos y gloria del verbo hecho carne. Quizás alguno inmediatamente piensa, ¿y cuál es la importancia de que el verbo se hiciera carne? ¿Cuáles son los beneficios que yo alcanzo? ¿Por qué eso me conviene? Porque de esa manifestación del verbo hecho carne depende nuestra salvación, nuestra bendición dure nuestra estadía en esta tierra. Los efectos de su presencia nosotros los recibimos y somos bendecidos. En gramática, el verbo es el alma de la oración, porque expresa acción, expresa movimiento, expresa estado, expresa existencia. Nosotros no podemos comunicarnos sin el verbo. Si yo le digo, ustedes están aquí en la iglesia, y le quito el verbo están o estar, ¿qué he dicho? Ustedes en la iglesia. ¿Y qué? Estoy disfrutando la bendición del Señor. Si le quito el verbo, solamente dije la bendición del Señor. El verbo es que dice lo que yo estoy haciendo, o quién lo está haciendo, y casi por qué y cómo lo está haciendo, porque es lo que expresa la acción, el movimiento, el estado. Entonces, sin el verbo es imposible la comunicación. Si prescindimos del verbo, sencillamente no hay comunicación, porque se le quita la acción y la existencia de lo que estamos diciendo. Ahora, dentro del entramado divino humano, sin el verbo tampoco hay comunicación o contacto. Para el entendimiento y por consecuencia por la solución de los conflictos eternos, o para la solución de los conflictos eternos, es imprescindible el verbo. Por eso dice el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. La palabra que expresa idea o intención existía en forma abstracta. O sea, el verbo existía, pero el verbo no se ve. El verbo es lo que expresa la acción, pero lo que usted ve es la acción. Estoy haciendo. El verbo hacer no se ve. Lo que se ve es lo que yo hago. Entonces, el verbo per se es invisible, pero dice aquí que sin el verbo, nada de lo que fue hecho es hecho. De manera que yo no veo el verbo, sino lo que se hizo por el verbo. Bendito el nombre del Señor. Porque el verbo no es más que la idea o intención. La idea y la intención existe desde el principio. Por eso dice en el principio era el verbo. La intención, la idea, la expresión era desde el principio. Pero todo esto surge, según la Biblia, de la palabra. La palabra la expresa, no se ve. Pero de la palabra es que sale nosotros. Nosotros existimos primero en la palabra, en la idea, en el verbo. Pero ahora nosotros existimos real y efectivamente. Entonces, por ejemplo,
Veamos el libro de los principios. Génesis 1, 3 y 5. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Había luz? No había luz. La luz estaba en la palabra. El verbo aquí es ser. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y llamó a la luz día y a la tiniebla noche. O sea, lo primero que existió no fue la luz, sino la idea de la luz. Y de la idea o de la palabra viene el hecho, la realidad. Dijo Dios, expresó Dios, pronunció Dios la palabra: sea la luz. Y fue la luz. Y le llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Segundo caso, versículos 6 y 7 de Génesis 1. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, que es cielo, es el cielo, de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. ¿Qué fue primero? ¿Cielo, tierra o la palabra? Primero fue la palabra, la idea, el verbo. Entonces de la idea, del verbo, viene el hecho. Dijo Dios: todo lo que hay, todo lo que existe, viene de la palabra. Por eso es que los científicos incrédulos no tienen la explicación de todo lo que hay. Tienen toda la vida estudiando y profundizándose, buscando el principio de las cosas. Y el principio, como ellos lo buscan, sencillamente no existe. Porque ellos están buscando una materia que sea el origen de las demás materias. Pero si hay una materia que originó las otras, tiene que haber una que la originó a ella. Entonces vamos a estar toda la vida dando vueltas en el mismo punto. ¿Cuál fue primero? ¿El pollo o el huevo? No que fue el huevo, porque del huevo sale el pollo. Pero sin la gallina no hay huevo. Y estamos dando vueltas en el mismo sitio. Del pollo al huevo y del huevo al pollo. Porque no quieren entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no quieren entender, como nos lo pone el evangelista Juan, que en el principio, ¿qué era? El verbo. En el principio no había otra cosa que no fuera el verbo, la palabra, el logos. Ahora, ese verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es que ustedes ven que descubren cosas y dicen: eso tiene 150 millones de años. Y esto tiene 200 millones de años. Y esto tiene 60 millones de años. Para mí es lo mismo. Que tenga 50 o que tenga 1000 millones. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que haya podido vivir 1 millón de años. Entonces, decirme a mí que tiene 1 millón de años, decirme que tiene 100, me está diciendo exactamente lo mismo. Y el que me lo está diciendo no tiene manera de probarme que eso es así. Porque hoy los adelantos tecnológicos y científicos demuestran que eso tiene 100 años. Pero dentro, 100 millones de años. Pero dentro de 10 años descubren un aparato mucho más sofisticado, profundo y eficiente, que dice que no son 100 millones de años, sino que son 100 años. Y entonces, ¿a quién le creo? Yo le creo a la Biblia. La Biblia no entra en conjeturas, lo define fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Entonces en el versículo 11 de Génesis 1, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semillas, árbol que dé fruto, y fue así. Es una demostración de que exactamente todo viene de la palabra. Dijo Dios y fue así. Así hizo Dios. Usted sigue leyendo el capítulo 1 de Génesis. Así mismo hizo Dios las grandes lumbreras, los peces del mar,
los monstruos marinos, los reptiles, las aves, las bestias del campo y a nosotros también. Con nosotros, además de la palabra, Él utilizó, dice la Biblia, las manos. Porque hay una diferencia entre nosotros y los demás. Nosotros somos la creación especial de Dios. Por eso dio a nosotros, al ser humano y no a otra creación, le dijo a mi imagen y semejanza. Porque nada en la tierra, en el mundo, en el universo, tiene las características similares a Dios que no sea el ser humano. Nosotros pensamos, nosotros sentimos, nosotros sufrimos, nosotros actuamos con inteligencia. Porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo esto que hemos hablado tiene que ver con la materia. Pero dice aquí que el Logos dejó de ser palabra para convertirse en carne. Y ese Logos, ese verbo habitó con nosotros. En otras palabras, el plan o un plan existió desde el principio antes de convertirse en materia. Pero llega un momento cuando Dios se hace visible. Dios se hace visible. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Dios tiene que hacerse visible? Porque a Dios le interesa entrar en contacto directo con lo que Él ha creado. Y no puede entrar en contacto directo en el intercambio, el espíritu, con los seres materiales. Entonces Dios tiene que hacerse visible y tangible para poder entrar en contacto con nosotros, contacto directo para habitar, participar con nosotros. Fue necesario hacerse como uno de nosotros. Por eso dice el versículo 14, el verbo se hizo carne. Todos conocemos el proceso a través de una virgen, a través de una mujer temerosa de Dios, de una mujer pura, que no son muchas. Aleluya, no hay muchas mujeres así. El Señor buscó una mujer pura, santa, limpia y sin malicia. Porque que el trabajito que ella iba a hacer era fuerte. Entonces Dios la utiliza como vaso para traer al mundo, al Salvador. La ciencia no puede entender eso y tampoco me interesa. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces el verbo, mediante este proceso, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es la razón? Primero, y segundo, ¿cuál es el beneficio? De que el verbo pase de verbo a carne, de palabra a carne, de una idea, de una expresión abstracta a un cuerpo tangible y concreto. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el objetivo? Primero, por el mal uso de nuestro albedrío, por el mal uso de nuestra libertad, por no haber controlado nuestras acciones, nosotros los seres humanos rompimos los límites, nos metimos en rojo, desobedecimos a Dios, violamos las reglas y ¿sabe qué pasó? Nos perdimos, quedamos desprotegidos, quedamos a opción del maligno para que nos utilice como instrumento, y por eso usted ve tanta maldad. Por eso usted dice, por el mundo está que no se puede vivir. Aquí donde quiera que usted va hay un problema. Por estos lados de América Latina hay muchos problemas. En algunos países hay guerrilla. En otros países hay una delincuencia que no deja a uno vivir. Usted se va a Medio Oriente y usted no encuentra tal vez mucha delincuencia, pero encuentra terrorismo. Aquí la delincuencia lo asalta en una esquina y le quita lo que usted tiene y mata a uno o mata a dos.
Allí se mete uno con 4 cargas de dinamita a una escuela, a un colegio, a un hospital, a una guardería y explota y se lleva 50 de un golpe. Y usted nunca sabe cuál es que va a explotar. Se sube en un avión y explotan el avión con todo y se van 300 para abajo. Entonces, usted se pone a analizar todos los puntos del mundo y en ninguno se puede vivir. La maldad ha copado toda la tierra. Entonces, ¿por qué ha sido esto? Dice Cristo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces al hombre, al ser humano, abandonar a Dios, descarriarse de los preceptos sagrados, todo es desgracia, todo es problema, todo es conflicto. Usted ve que los niños nacen malos, nacen hablando mentiras, nacen egoístas, nacen avaros, todo lo quieren para ellos. No quieren que se le dé al otro niño nada. Cuando la agarran haciendo algo tan malo, dicen que no fueron ellos. Si ven algo mal puesto que les interesa, lo cogen. Hasta un poquito de ladrón tiene. ¿Quién los enseñó? La maldad. Y esa maldad está aquí. ¿Por qué? Porque el hombre le dio entrada. La maldad no está aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. La maldad está aquí porque le abrieron la puerta. Le abrimos la puerta a Satanás y él entró. Ahora el problema es sacarlo. El problema ahora es sacar a Satanás de donde se ha metido. Entonces ahí es donde entra Cristo. Ahí es donde el verbo se hace carne. Porque cuando la humanidad se descarría, se descamina, se pierde, se necesita un proceso liberador. Alguien sin pecado que pague la culpa de esa humanidad. Alguien que no se haya equivocado y que esté dispuesto a sacrificarse por esa humanidad. La gente a veces dice con justa razón humana, ¿cuál es la importancia de que Cristo muriera en la cruz? Si muchísimos hombres habían muerto en la cruz y siguen muriendo. Hoy o ayer vi en el periódico que un expresidente egipcio apellido Morsi, que lo habían condenado provisionalmente a muerte, ahora ratificaron la pena y lo van a colgar. Que Dios tenga misericordia de él y de su familia. Pero esto sucede porque esa es la reacción y esas son las medidas que toma la gente. Nosotros nos descarriamos, le dimos la entrada. Entonces alguien tiene que pagar las consecuencias.